Estados Unidos tiene 50 estados. Los últimos en unirse, Alaska y Hawái, lo hicieron en 1959. A lo largo de la historia, hubo estados que existieron y desaparecieron, y otros propuestos que fueron abandonados. Hoy en día aún hay propuestas para crear nuevos estados, como dividir California en 6. Si quieren, puedo hacer un video dedicado sobre estos temas. Todas estas historias me llevaron a preguntarme, ¿qué pasaría si Estados Unidos tuviera más estados? En este video vamos a revisar alrededor de 10 propuestas que son recientes o todavía significativas hoy en día para la creación de nuevos estados en los Estados Unidos de América. Primero, el estado de Jefferson y la costa del Pacífico. El estado propuesto incluiría áreas rurales del sur de Oregón y norte de California, y fue sugerido por primera vez en 1941. Tiene una bandera propuesta verde y dorada, poco creativa, como muchas banderas de estados de Estados Unidos. Las dos X se conocen como la doble cruz y simbolizan el sentimiento de abandono de las dos regiones por parte de los gobiernos centrales de ambos estados. Jefferson se utilizó por primera vez en 1859 para el territorio de Jefferson, ubicado entre Utah y Kansas. También se usó en 1915 cuando un legislador de Texas propuso crear un nuevo estado con este nombre en parte de su territorio. No estoy seguro de estos ejemplos, pero el estado del Pacífico sí proviene de Thomas Jefferson, expresidente de Estados Unidos. En 1803, Thomas Jefferson imaginó fundar una nación independiente en el oeste de América del Norte, llamada la República del Pacífico. La justificación para su creación es esa. La población de estas áreas carece de conexión relevante y difiere notablemente del resto de California y Oregón. El movimiento se pausó por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y revivió en 1990. Recientemente ha tomado más fuerza, sobre todo por los resultados electorales, lo que llevó a algunos del Partido Republicano a apoyarlo, dado que probablemente ganarían su representación y obtendrían 2 senadores adicionales. Al noreste podría estar el estado de Absaroka. Absaroka abarcaría partes de Montana, Dakota del Sur y Wyoming. No sé de dónde viene el nombre, pero en lugar de aprovechar la reorganización territorial para tener fronteras más adecuadas, aún así optaron por las líneas rectas ridículas que caracterizan a la mayoría de los estados de Estados Unidos. Eso solo ocurre en África, por fronteras europeas. En 1935, aún afectados por la Gran Depresión, surgió un movimiento de secesión para protestar contra los gobiernos estatales. Su bandera tenía fondo blanco, triángulo rojo, y el número 49, pues, pedían ser el estado 49. Argumentó que los 3 estados no pudieron dar ayuda federal del New Deal a rancheros y agricultores rurales. Es interesante ver cómo la diferencia y el sentimiento de abandono por parte de las regiones rurales llevaron a la idea de estos 2 primeros estados. Y es algo que, de alguna manera, continúa hasta hoy. El líder del movimiento se autoproclamó gobernador, lo que, en mi opinión, lo deslegitima. Aún así, desde el inicio tuvieron mucha cobertura mediática. Esto hizo que los gobiernos estatales actuaran y distribuyeran mejor la ayuda del New Deal. El inicio de la Segunda Guerra Mundial también terminó el movimiento. El control de tierras de los nativos americanos es un tema aparte. Incluso hice un video sobre cómo se vería Estados Unidos si todos los tratados se hubieran respetado. A pesar de la organización territorial actual, se han propuesto 2 estados nativos, Sequoyah y Navajo. El estado de Sequoyah fue una propuesta para crear un estado en el territorio indígena del este de Oklahoma. En 1905, al terminar el gobierno tribal, las 5 tribus civilizadas, Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek y Seminola, buscaron crear un estado para mantener el control de sus tierras y tener autogobierno nativo dentro de Estados Unidos, lo cual era un compromiso lógico y justo. El nombre se eligió en honor a un Cherokee que creó su sistema de escritura en 1825 para su lengua. Y este sí se hizo bien. Celebraron una convención, redactaron una constitución estatal, organizaron el gobierno, crearon un mapa de condados y eligieron delegados para pedir la estadidad al Congreso de los Estados Unidos, junto con 2 demócratas y 2 republicanos como congresistas. También hicieron un referéndum para avalar su mandato,
Pero el presidente Theodore Roosevelt rechazó la solicitud y en su lugar ofreció que su territorio se uniera al territorio de Oklahoma y que juntos se convirtieran en un solo estado, uniéndose a la Unión como el estado número 46. Aunque no lograron su objetivo, su constitución aportó mucho a la de Oklahoma. Oklahoma aún es un estado importante para los nativos americanos. Navajo también podría ser un estado nativo. La nación navajo todavía existe hoy en día y ocupa partes del noreste de Arizona, noroeste de Nuevo México y sureste de Utah. Tienen bandera propia, pero no son independientes, aunque tendría sentido que lo fueran. Es la mayor extensión de tierra de una tribu nativa americana en Estados Unidos, y ha crecido desde la creación de la reserva en 1868. No creo que hayan intentado convertirse en un estado, pero considerando que la tierra está habitada principalmente por personas navajo, definitivamente tendría sentido. En la costa oeste surge otro posible nuevo estado. Es interesante, algunos de estos se consideran territorios completamente nuevos, basados en divisiones geográficas o naturales, o diferencias étnicas, mientras que otros son propuestas de divisiones o particiones de estados existentes. Georgia del Sur es un ejemplo de esto. Es muy específico para un caso. En 2018, el Partido Republicano del Condado de Pierce, Georgia, celebró su primaria local y eligió candidato. Preguntaron si querían que todos los condados al sur de Macon se unieran para formar el 51avo estado Georgia del Sur. Solo el 27% de sus votantes estuvo de acuerdo, así que la idea se abandonó. Dijeron que su motivo era similar a los dos primeros ejemplos. Perciben que las zonas rurales están siendo abandonadas y rezagadas ante el rápido crecimiento económico de Georgia. La mayoría no lo creía realmente. Solo usaban eso para destacar sus problemas locales. Una propuesta lógica por geografía es el estado de Superior. El estado de Superior surgiría si la península Superior se separa de Michigan, llamado así por el lago Superior. La propuesta señala que hay separación geográfica y diferencias culturales importantes, y la idea de que los gobiernos estatales lejanos ignoran los problemas de la región superior. Cuando el territorio del noroeste era organizado por el gobierno de Estados Unidos, Thomas Jefferson propuso un estado llamado Sylvania, como muestra este mapa. Dicen que el territorio no era parte original de Michigan, y solo se le dio tras el acuerdo en la disputa de Toledo con Ohio. Sus principales actividades son silvicultura y minería, a diferencia de otros sectores del estado. Viajar entre las penínsulas es difícil, sobre todo en invierno. Deben cruzar juntos otro estado. Los primeros intentos de separarse datan de 1858. Incluso hay un artículo del New York Times que dice: a menos que el Congreso presente objeciones, lo cual no puede razonablemente temerse, no vemos ninguna razón por la que el nuevo estado de Ontonagón, el nombre elegido en ese momento, no deba tomar rápidamente su lugar como miembro independiente de la Unión. El Congreso se opuso, y pese a intentos en 1897, 1959, 1962 y 1970, el estado no se creó y el movimiento desapareció para 2012. Otro estado particionado podría ser Kansas del Oeste, cuyo caso es similar al de Georgia del Sur. La idea surgió de un movimiento secesionista breve en los años 90, como reacción a una ley de financiamiento escolar de 1992 que afectaba a las escuelas rurales. Otra vez, temas rurales versus urbanos. El estado propuesto incluiría 9 condados del suroeste de Kansas. El movimiento realizó encuestas no oficiales en cada uno de estos 9 condados, 2 de los cuales incluso estaban territorialmente separados de los otros 7, y los resultados apuntaban a favorecer la secesión. Hicieron una convención, se llamaron Kansas Occidental, y eligieron la yuca como flor estatal, y el faisán como ave estatal. Nunca avanzaron con los requisitos burocráticos para solicitar la secesión, aunque probablemente la habrían rechazado. Pero el movimiento se desvaneció tras unos años. Otros 2 son el oeste de Nueva York y Long Island. Se han hecho varias propuestas para separar Nueva York en varios estados, la mayoría de las cuales implican la separación de la ciudad de Nueva York del resto del estado. Nueva York es un caso interesante porque, por sus distintas realidades, uno de sus territorios, Vermont, logró separarse y ser estado propio en 1777. Algunas personas en el oeste de Nueva York han intentado seguir el ejemplo de Vermont. Su argumento es en parte histórico.
afirmando que las dos regiones fueron colonizadas y pobladas por separado, y que solo se unieron en 1796 mediante el Tratado de Hartford. El otro argumento trata sobre impuestos, declive económico, diferencias de población y lo que consideran representación injusta en la legislatura estatal. Esto se debe, en parte, a la baja densidad poblacional comparada con Nueva York. Long Island también ha tenido reclamos de secesión de políticos locales. Afirman que la región paga más impuestos estatales de los que recibe en pagos. En 2010 hubo algo de actividad, pero la idea no se continuó. Sobre Nueva York, existe un propuesto estado llamado Libertad, pero no está cerca de ahí. Políticos locales en Washington, específicamente algunos representantes estatales, presentaron una legislación que llevaría a la separación del estado de Washington en dos. Washington seguiría en el oeste, y Libertad sería un estado nuevo en el este, con una frontera a lo largo de la cordillera de las Cascadas. El movimiento, según yo, está ligado a conservadores locales que rechazan las tendencias liberales estatales. Proponen una bandera con un águila. Sobre ella hay 3 estrellas, y el águila sostiene una espada y grilletes rotos, probablemente para simbolizar su liberación de Washington. Sin embargo, para detener esto y cualquier otra idea de separación estatal, el artículo 4, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, establece que no se formará ningún nuevo estado dentro de la jurisdicción de otro. Tendrían que modificar la Constitución para permitirlo. Finalmente, las 2 expansiones más probables de la condición de Estado en Estados Unidos son Washington, D.C. y Puerto Rico. En 2016, el 85% de los votantes de D.C. aprobó convertirse en Estado de Colombia. En 2020, la Cámara de Representantes aprobó la condición de Estado para Washington, D.C., con 232 votos contra 180, pero el Senado rechazó la propuesta. Tienen más habitantes que varios estados de EU, y alegan que son gobernados sin representación. Creo que eventualmente serán un estado propio. Puerto Rico ha sido territorio estadounidense por más de un siglo, tras ser cedido por España, al terminar la Guerra Hispano-Estadounidense. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917. Aún no son estado. Han hecho varias votaciones, la última en 2020 no fue vinculante, y el 52% apoyó la estadidad. Desde 1898, Puerto Rico ha tenido una representación limitada en el Congreso de los Estados Unidos en forma de un comisionado residente, un delegado sin derecho a voto. Impulsaron un proyecto para ratificar la estadidad antes de 2025. En 2022, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para un referéndum vinculante que el Congreso debía acatar, pero el Senado lo bloqueó nuevamente. Creo que tras Washington D.C., este es el estado 51 o 52 más probable. Estos son algunos posibles nuevos estados de Estados Unidos, desde 1949 año, en que no se ha expandido la Unión. Ya es hora de que lo hagan. La expansión territorial y la guerra para anexar tierras parecen ser cosa del pasado. Si Estados Unidos quiere ganar más estados, debe reorganizar territorios, quitar tierras a estados actuales, para crear otros nuevos, o hacer estados a territorios existentes. Estos son, en mi opinión, los más probables. Washington, D.C., la capital, lleva tiempo buscando ser estado, y creo que lo merece. Puerto Rico, si se une, podría facilitar que otros territorios de Estados Unidos, como Guam, también obtengan la condición de estado. Cuando se trata de la opción de reorganización territorial, tenemos casos en los que se toman en cuenta divisiones naturales y geográficas, como el caso del estado de Superior. Separar esta parte de Michigan debido a que está físicamente separada por el lago, o que esta parte de Washington se convierta en Liberty debido a la cadena montañosa. Ese tipo de cosas divide el estado actual. Aunque, como vemos, también hay algunas razones ideológicas, o el caso de los grupos étnicos, es decir, los nativos americanos, recuperando parte de su debida soberanía a través de un estado propio. Como en Navajo o Sequoia. ¿Crees que alguna opción sea posible? ¿Tiene sentido y te gustaría que ocurriera? Además, ¿qué otros estados podrían haber existido en el pasado, o todavía tienen la posibilidad de existir en el futuro? Déjame saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres, y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.